¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hay un ambiente de desasosiego que flota como una nube de tormenta en el mundo. ¿Por qué hay tanta agitación en tantos niveles? ¿Hacia dónde se dirige el mundo? ¿Cuál entre el mar de naciones emergerá como la sobreviviente y líder? En tiempos de incertidumbre, usted desea saber que todo está bajo control y llevándose a cabo tal como fue planeado. En este estudio bíblico Maná, la pastora Pili Alfaro demuestra cómo las profecías bíblicas están entrando en juego en el escenario del mundo de hoy. En este informativo profético de enseñanza, desde una perspectiva hebrea, lo descubrirá. Las profecías bíblicas y las tradiciones islámicas, ambas señalan el surgimiento de un reino y un dictador global que se apoderará del mundo. El rol que tienen las preocupaciones mundiales actuales para que los acontecimientos de los tiempos finales se desarrollen. Detalles sobre el futuro cercano. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube. Israel Casa Integral. Antes de que los juicios de Adonai caigan sobre la tierra. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Adonai, vuestro Elohim, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Esto es lo que llamamos el comienzo del derramamiento de la lluvia tardía. Antes de que comience el día de Yom Teruah, habrá entre el pueblo de Adonai un avivamiento de Torah. La piedad volverá a ser parte de la vida del ser humano. La piedad semejante a los tiempos del Brit Hadashah, derramando sobre los hijos e hijas de Hachén, y por eso ocurrirá. Mediante el poder del Ruach HaKodesh se ha de perfeccionar el carácter de la imagen moral de Adonai. El objetivo es que debemos de ser totalmente transformados a la semejanza de Yeshua. El resultado que se verá será mansedumbre y humildad y una conciencia que dependa de Adonai. Y para poder ver ese privilegio, debemos de orar fervientemente por ese avivamiento de Torah, como los discípulos oraron en el día de Shavuot de Pentecostés. Ellos lo necesitaban en aquel entonces y nosotros necesitamos más hoy en día. La acción del Ruach HaKodesh traerá un avivamiento de Torah, un avivamiento de volver a su Torah, a su convenio, a su pacto. Y para lograrlo es necesario techuvá, arrepentimiento, volver a Adonai. El avivamiento sí, pero en Torah. Si no es en Torah, no será avivamiento. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas.
Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Comunícate con nosotros por medio de nuestro correo electrónico israelcasaintegral@gmail.com para más información. Un shalom para sus vidas. Soy la pastora Pili Alfaro. Les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro maravilloso estudio de Hitgalut, Apocalipsis. Apasionante, ¿verdad? Definitivamente hemos ido por un recorrido de Torah, tomando cada parte de la enseñanza de Hitgalut, de Apocalipsis, y llevándola a un contexto, ¿verdad?, espiritual, desarrollando aspectos espirituales que deben de ser estudiados, analizados por la Torá. Y cuando llegamos a ese nivel y entendemos lo que es el nivel de Apocalipsis, vemos que Adonai nos deja estrategias para entender los tiempos en que estamos viviendo en la cartelera del cielo. ¿Sabías que estamos en la última visitación espiritual en el tiempo del fin? ¿Sabías ello? En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que es una oración que todo el mundo toma cuando va a hablar de unirnos en intercesión. El futuro de los Estados Unidos, el futuro de la tierra, el futuro está en las manos del Adonai Elohim, Adonai Echad. A ver, en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Y buscar en mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Considere esta oración y la experiencia que estamos viendo frente a nuestros ojos. No dice que si se humillare un grupo o una denominación. Dice si se humillare mi pueblo. ¿Sabes que nos hemos convertido en los diseñadores, en los maestros, en una mezcla de opiniones donde pocos de nosotros queremos reconocer la verdad, aunque esta nos golpeara en la cara? ¿Sí o no? Sí. No queremos reconocer la verdad, aunque la verdad venga y ¡ta!, nos dé como una cachetada, diríamos, en nuestro país. Voy a recorrer con ustedes el por qué estoy predicando en este momento la enseñanza de Hitgalut. Cuando los lemas de las universidades en los Estados Unidos comenzaron, eran lemas basados en principios espirituales. Los lemas de nuestras universidades dicen mucho, amados. Tienen que ponerle mucho cuidado a los lemas. ¿Se acuerdan del pastor Alfaro que dice que cuando él estudió en su universidad, la universidad tenía un lema que se llamaba conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? ¿Se acuerdan eso, verdad? ¿Sabes qué? Es importante notar. Por ejemplo, voy a darles varios lemas de universidades en los Estados Unidos que me tomaba el tiempo de mirarle los lemas para que vean que habían principios espirituales dentro de esos lemas. La Universidad de Brown eligió el lema en Dios esperamos. La Universidad de Rutgers eligió el tema el sol de justicia brillará también sobre el oeste, adoptado del lema de la Universidad de Utrecht en Holanda, que hacía referencia a Malaquías capítulo 4, verso 2. El lema de la Universidad de Johns Hopkins
es la verdad te hará libre, basado en las palabras de Yeshua en Juan 8:32. El tema en la luz veremos fue el lema de la Universidad de Columbia. Estos lemas que nosotros estamos escuchando, que han venido a ser como la base de estas universidades, nosotros vemos que fueron fundadas por muchas universidades de los Estados Unidos con énfasis, amados, de enseñar ministerio evangelístico y misiones. Ahora, ¿sabías que esos departamentos religiosos a menudo son dirigidos por profesores liberales o incluso agnósticos que tienen poca fe o ninguna en realidad y que ni siquiera han tenido la integridad de las escrituras como base fundamental de la enseñanza de hoy en día? Ellos la enseñan solo como el libro de historia que tiene errores y mitos. Así es como hoy en día estas universidades que un día fueron basadas en enseñanzas bíblicas, hoy enseñan de la Biblia como un libro lleno de errores y de mitos. Cuando muchos de tus hijos llegan a este tipo de universidades, veniendo con valores morales, con enseñanza cristiana, y te la voy a poner entre comillas, porque ha habido un error gravital en nuestras casas en la enseñanza bíblica, y ellos llegan allí a estas universidades y encuentran una cátedra que tiene que ver con errores y con mitos de la Biblia. Muchos, si no son cientos, y si no son el 90% de ellos, desertan de la vida de la congregación, desertan de la Torá, desertan de la Biblia. ¿Pero por qué? ¿Sabes que en los Estados Unidos Adonai siempre tuvo un remanente fiel que ora por los avivamientos, que ora por las almas, que ora porque haya un refrigerio, que haya un avivamiento? A mí me gusta mucho la historia de la palabra avivamiento. En Estados Unidos, Adonai siempre tuvo un remanente fiel que oraba en los avivamientos, que ganaban almas, que eran los tiempos de tremendos refrigerios espirituales. Esas reuniones de avivamiento, que fueron las llamadas reuniones de avivamiento de Moody, en 1873, comenzaron en Swansea, en Inglaterra, y se expandieron como fuego salvaje en Estados Unidos. Es el derramamiento del Ruja que fluyó en los Estados Unidos en 1880. ¿Sabes que finalmente trajo muchos estadounidenses llenos del Ruja HaKodesh a la costa este, que empezaron donde se reunieron y ayudaron a iniciar famosos avivamientos en la calle de Azusa, en Los Ángeles, en California? Ese derramamiento de la calle de Azusa sucedió en una ubicación que duró varios años, trayendo fruto en miles de convertidos, incluso más y más personas bautizadas en el poder del Ruaj HaKodesh. Muchas denominaciones importantes finalmente nacieron de este derramamiento explosivo de avivamiento. Pero años más tarde, un segundo avivamiento conocido como el avivamiento de sanidad comenzó luego de la restauración de Israel en 1948. Y este avivamiento continuó fuerte durante aproximadamente 7 años hasta que alrededor del 1955 se erigían grandes tiendas de lona en pueblos, ciudades, albergues, multitudes, a menudo de 10,000 a 15,000 buscadores cada noche. Eso fue seguido en 1967 por una tercera ola de derramamiento que fue una mezcla de un movimiento y derramamiento que lo han llamado carismático
carismático, pero es un movimiento espiritual que Adonai dio. Y todo esto que te estoy hablando está basado en una palabra tan tremenda en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7. Cuando dice que la lluvia tardía, ¿verdad? Cuando viene la lluvia tardía. ¿Sabes que esa palabra de la lluvia tardía que la palabra de Adonai nos deja es una visitación a la tierra, un derramamiento mundial del Ruach HaKodesh, tocando a toda carne? Es un enfoque tan impresionante de los hijos y de las hijas a lo largo de la historia del pueblo de Adonai, donde la mano de Adonai ha movido a personas, a generaciones, que se producen movimientos de gloria y de poder en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Esos movimientos han tenido un albergue total en la vida de las personas. En el mundo evangélico se conoce el nombre de William Byrd, el fundador del Ejército de Salvación. Comenzó a predicar en las calles a los 15 años en los barrios de Londres. Se conoce también el nombre de Charles Spurgeon, habiendo sido etiquetado como el predicador más grande del siglo XIX, y comenzó a predicar justo después de cumplir 16 años. Jonathan Edwards entró a la Universidad de Yale a los 13 años en 1716 y a los 21 años ya estaba pastoreando una de las grandes iglesias de los Estados Unidos y dirigía a la nación hacia el gran despertar. Una joven, Amy Camiercher, tenía 28 años cuando partió a la India como misionera, sirviendo 56 años sin tomar una licencia, viviendo y ministrando en zonas peligrosas. En 1844, George Williams era un joven hombre de negocios de 23 años que comenzó lo que es YMCA para alcanzar a los hombres de negocios. El famoso ministro John Wesley tenía 26 años cuando se convirtió en el líder de Holy Club. Este era emprendido del hermano de Carlos Ashford y experimentó un avivamiento que lo llevó a evangelizar en toda Inglaterra y en todos los Estados Unidos. ¿Qué me hablas de George Wesley? Era miembro de Holy Club Wesley en 1738. A los 23 años emprendió un viaje a Estados Unidos. Luego de predicar y de compartir, recibió 30,000 conversiones a Mashiach. Una joven chica, morena, Phyllis Wardley, tenía 17 años cuando escribió un poema acerca de Wesley y obtuvo una fama nacional, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en publicar y la segunda poeta afroamericana en publicar. ¿Sabes? Cuando hablamos de avivamiento, a menudo se juzgan los movimientos espirituales de Adonai, basándose en que están viviendo un experimentado crecimiento en congregaciones y que se está haciendo de una nación algo grande. Pero, ¿por qué no nos preguntamos un momento qué es avivamiento? En Indonesia, la nación islámica más grande del mundo, hay congregaciones con 150 miembros y la mayoría de los asistentes tienen menos de 30 años de edad. 30 años de edad. Ahora, cuando nosotros hablamos de entender y discernir los tiempos es ver en qué momento estamos en el reloj de la redención de Adonai. La gente todos los días me pregunta con frecuencia, ¿queda esperanza para nuestro país? Haga esa pregunta, ¿queda esperanza para nuestro país? ¿Sabes que yo suelo responder a esta pregunta? Mi esperanza no está en a quién elegimos o en quién esté a cargo. No,
Si tú pones tu esperanza en las elecciones presidenciales o quién está a cargo, estás perdiendo el rumbo de la Torá. Nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que se está cumpliendo, en lo que viene en ese avivamiento, más que en el derramamiento mundial. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra esperanza en Adonai, entenderemos el regreso de Yeshua. Y el regreso de Yeshua va a desatar el gran avivamiento. Santiago capítulo 5. Si hay esperanza, la pregunta correcta es, entonces, ¿qué queda por delante realmente? Haga esa pregunta ahora mismo, Pastora Pili. ¿Qué queda por delante realmente? ¿Cómo podemos discernir los tiempos que estamos viviendo, Pastora Pili? Los patrones proféticos, tales como los que se encuentran en las fiestas de Adonai, ¿nos dan una idea de lo que está por venir? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Nuestra esperanza está en Adonai. No le pongas tu esperanza a ningún partido político. No. Pon tu esperanza realmente donde Adonai nos ha enfocado. Las convocatorias de las Moedim, las fiestas del Eterno, contienen aplicaciones tan prácticas y tan espirituales y tan proféticas. Y ¿sabes? Son un gran avance importante de lo que sucederá en el futuro. Vincúlate con esa aparición, con el Mashiach, con su reino, con su propósito. Vamos a ver lo que Adonai nos quiere hablar sobre este tema. Durante la primera aparición del Mashiach, de Yeshua HaMashiach, él cumplió las 3 primeras convocatorias, que son las convocatorias de primavera, ¿verdad? Y la cuarta también, las 4 primeras convocatorias las cumplió nuestro Mashiach de Israel. Él fue crucificado en Pesá, colocado en la tumba durante la convocatoria de panes sin levadura, ¿verdad? Sus discípulos vieron que esto fue la verdad espiritual y vinieron a la tumba al tercer día en la fiesta de Bikurim. Y 50 días más tarde, en el día de Shavuot, Yeshua asciende a los cielos y viene el avivamiento del derramamiento del Ruach HaKodesh en Shavuot, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ok. Entonces, en el calendario de Israel, en el calendario bíblico, las siguientes fiestas, las más importantes, las que siguen a Rosh Hodesh, a Shavuot, es en el calendario de Israel, en el calendario hebreo, en el calendario bíblico. Las siguientes fiestas que siguen son las convocatorias del otoño, que vienen después de celebrarse Shavuot a luego empezar la convocatoria de la fiesta de trompetas, Yom Teruah. Bueno, hay que entender algo aquí. Esta convocatoria es una de las que los muchos eruditos proféticos creen que puede coincidir con el sonido de la trompeta cuando los muertos en Mashiach resucitarán. De eso ya hemos hablado. ¿Sabes que en el calendario hebreo, en el calendario bíblico, hay un espacio de 4 meses entre Shavuot y la convocatoria de Yom Teruah? 4 meses. Y estos 4 meses son la temporada calurosa y seca del verano, en la que casi no llueve. Y en Israel la lluvia cae en ciclos que se repiten anualmente. No en el mismo día, sino en la misma temporada, bajo patrones climáticos normales llamados lluvias tempranas y lluvias tardías. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando de Santiago 5, verdad? Cuando Santiago dice que vendrá la lluvia tardía. Estos 4 meses son establecidos en el calendario de Adonai para el último avivamiento. Oiga lo que le voy a compartir
abra sus oídos y prepárese. Desde una perspectiva profética, las lluvias tempranas son el derramamiento registrado en el capítulo de Hechos del 2 al 4, que fue la lluvia temprana que hubo cuando Yeshua asciende en Hechos 1 y los envía a recibir Shavuot en Hechos 2. Y viene la segunda convocatoria después de lo que pasó en la entrega de la Torá en Éxodo capítulo 20. Viene la segunda convocatoria, que es Hechos capítulo 2, la cual dio pie a lo que es hoy en día el comienzo del avivamiento, la lluvia temprana. La lluvia tardía es un derramamiento que ha hecho caer lluvia espiritual, pero que no ha llegado. Aún ese derramamiento es una señal que pronto regresará nuestro Mashiach. También habrá 3 indicaciones importantes que necesitas tomar nota, que cuando llegue este momento sabrás que empezó el avivamiento. ¿Sabes? Necesitas tomar nota de lo que voy a compartirles. Creo que será un tema tremendamente importante dentro de tu vida espiritual. Porque a veces hablamos de la venida de Yeshua, pero no sabemos el ambiente, las condiciones, las características del tiempo. Perdemos el tiempo peleando con doctrinas. Si no vamos a la Torá y entendemos la enseñanza desde la perspectiva hebrea. Número 1. Cuando los hombres ya no se arrepientan, será la primera condición de que vendrá el avivamiento. Baruch Hashem. Cuando vemos el código de Noah, ¿verdad? Cuando el tiempo de Noah, ¿qué nos indica? Que las señales de los días de Noah antes del diluvio se repetirán antes del regreso de nuestro Mashiach, lo dijo Yeshua. Mateo capítulo 24 del 37 al 39. Para un momento esta enseñanza, vete a la cita bíblica y léela. Discierne lo que estoy hablando. Noah y sus hijos pasaron 100 años preparando el arca sin un convertido o una persona que se arrepintiera de sus pecados. Solamente 8 almas, todas relacionadas con Noah, escaparon de la destrucción del agua al creer en la advertencia y la preparación que se necesitaba. Pare el video y vaya a 2 de Pedro capítulo 2, verso 5, para que vea que sí hubo una advertencia para esa generación. Ahora, Mashiach predicó que los eventos de la época de Lot se repetirían antes de su regreso. Vaya a la enseñanza a Lucas capítulo 17, verso 28. Ahora, después de que los ángeles mensajeros advirtieron sobre una completa destrucción inminente, Lot les advirtió a sus hijas y a sus yernos que se les unieran para salir de Sodoma antes de que cayera fuego. ¿Sabes qué leemos? Leemos que la información les provocó risa. Léalo, está en Bereshit, Génesis 19:14. En ambos casos, ni Lot ni Noah ganaron convertidos. Escriba eso en sus apuntes espirituales. En el futuro, amados, cuando se desaten los juicios de Adonai durante la gran tribulación, los hombres ya no se arrepentirán. Este es el hecho que se menciona 3 veces en el libro de Gilgalut, del Apocalipsis, donde los hombres ni aún así se arrepentirán. Vaya, léalo. Para el video, busque la cita Apocalipsis 9:20, Apocalipsis 16:9, Apocalipsis 16:11. No es la señal que tú estás viendo hoy que la gente no se quiere arrepentir, ¿sabes? En nuestra dispensación presente, la Kehilá está predicando el evangelio en todo
todo el mundo. Ya la Quejilá no está predicando el evangelio a los cuatro en la esquina. Hoy ya estamos predicando el evangelio a toda persona. Pero la historia debe de completar el círculo antes de que llegue el día del fin, como dice Mateo capítulo 24, verso 14. Si el evangelio comenzó en Jerusalén, dispersando a los creyentes para alcanzar el mundo conocido antes de que Jerusalén fuera destruida, pues un periodo aproximadamente 40 años para extender el evangelio se ha necesitado para que surja lo que es, y me seréis testigos, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Jerusalén tiene tres grupos religiosos: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Los judíos son ortodoxos. En el pasado se han resistido a cualquier forma de evangelismo en la ciudad. Pero, sin embargo, dos canales cristianos importantes de televisión ahora tienen sus oficinas centrales en Jerusalén. ¿Quiénes? Day Star y TVN. El canal de Day Star está alcanzando innumerables casas de Israel a través del satélite. Fue Mashiach quien dio dos profecías interesantes que tienen que ver con la llegada de él. Mateo capítulo 23, verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre de Hashem. Ahora, en el muro occidental de Jerusalén, judíos devotos y peregrinos a la tierra de Santa oran continuamente. ¿Sabes que una de las oraciones judías es por la pronta aparición del Mashiach? ¿Sabes cuál es la frase? Bendito el que viene en el nombre de Hashem. Desde la casa de Adonai os bendecimos. Eso está en el Salmo 118, 26. Y eso es lo que están en este momento diciendo los judíos ortodoxos en el muro de Jerusalén. Y Yeshua dijo: cuando se empiece a nombrar esa palabra, prepárense porque estamos viendo las señales. Es parte de ciertas oraciones que se están haciendo en Jerusalén, especialmente en ciertas convocatorias. Se está predicando lo que Yeshua dijo en Mateo 10, 23. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Sabes? Cuando yo leo este versículo, no puedo aplicarle otra enseñanza, que es lo que Adonai nos está hablando. Esto se está refiriendo al evangelio que pasa a todas las ciudades de Israel. Aunque eso no ha sucedido todavía, estamos viendo las primeras etapas de la tecnología que crea tales posibilidades. La Kehilá ahora está siendo expandida, el mensaje de la gracia, antes de la llegada del juicio final. Adonai tal vez está dando ahora el vislumbre. Sí, estamos en los días de Noah. La gente no se quiere arrepentir. Sí, estamos en los tiempos de Lot, viviendo tiempos de muchísimo pecado sexual, lesbianismo, homosexualismo. Sí, nadie se quiere arrepentir. El pecado, la dureza del corazón del hombre. Tenemos gente que un día estuvieron enamorados de Adonai, cantando, leyendo la Biblia, orando, y hoy en día tienen sus corazones cerrados y no han querido volver a su vida espiritual con Adonai. Cuando nosotros vemos que empiece a llegar la inundación, los huracanes, los terremotos, las pandemias, todo lo que estamos viendo comenzar, mantengamos la misericordia de Adonai, porque generación que no se arrepiente será marcada por el juicio de Adonai, tal como lo que Adonai dijo que sucedería.
La primera señal entonces que acabo de enseñar y que les pedí que tomaran nota, cuando los hombres ya no se arrepientan. Veamos la segunda señal. Cuando la copa de la iniquidad se llene. ¿Sabías que la copa de la iniquidad se está llenando? Todos los hombres nacemos con una naturaleza pecaminosa. El pecado es considerado una ofensa contra Adonai, contra él, el hombre contra el hombre y el hombre contra Adonai. Para Adonai el pecado es quebrantar la Torá, amados. Eso es para Adonai el pecado de iniquidad. Los hombres pasan a ver pornografía, la violación, el incesto, la pedofilia. Y de una copa de vino abusan del alcohol, la marihuana, la cocaína, todo lo que ellos creen que pueden hacer. Se llama la copa de la iniquidad. Existe la iniquidad individual y existe la iniquidad nacional. Entre las iniquidades nacionales está lo que está pasando hoy en día, y por eso es el combate que tiene el presidente de nuestra nación, porque hay una iniquidad que se llama la iniquidad del aborto, y hay una iniquidad contra el matrimonio, y hay una iniquidad de género que se ha levantado, y hay una iniquidad de codicia que se ha levantado. Y esto ha sido un problema serio en este momento, porque nos demuestra que cuando la copa de la iniquidad se llene, será una señal de lo que viene de juicio para las naciones. A veces nosotros entendemos que no, Dios perdona todo. ¿Sabes que Dios utilizó una frase cuando le predijo a Abraham que sus descendientes serían llevados a una nación, o sea, a Egipto? Y durante 400 años, y que después él los llevaría de vuelta a la tierra prometida. ¿Sabes que Adonai estaba esperando que la copa de la iniquidad se llenara entre los amorreos, una tribu pagana que llenó el hueco y tomó posesión de la tierra de Canaán? Y luego de que los hebreos partieran y fueran a Egipto, como lo dice Berechit 15:16, el plan de Adonai era sacar a Israel de Egipto, y final de la cuarta generación, la Torá de Adonai advierte que esa iniquidad visita a los padres y de los hijos y a los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Adonai utiliza una metáfora de una copa que se llena cuando le describe como generaciones de pecado. Apocalipsis 17:5 nos lo está diciendo. Babilonia la grande es destruida en una hora, porque su copa de iniquidad está llena. Voy a repetirte esto para que lo captures en tu vida espiritual. Cuando la copa de la iniquidad se llene, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, verso 5, Babilonia la grande es destruida en una hora, porque su copa de iniquidad está llena. En el pasado, mis amados, hay muchas cosas que se tienen que arreglar. Hay muchas cosas que son ahora las abominaciones. Y las abominaciones están siendo aceptadas por el pueblo. Las abominaciones son la generación de Noa. La tierra estaba llena de violencia, y la imaginación de los hombres de continuo era el mal. Lo dice Berechit, Génesis 6:5. Cuando esa iniquidad se vuelve aceptable, cuando nosotros vemos al pecado normal, cuando vemos que nuestros hijos están cometiendo pecado y les permitimos el pecado, cuando vemos que estamos permitiendo el pecado congregacional, cuando vemos que estamos cometiendo injusticia, cuando estamos tomando la autoridad en esos tiempos de Noa, cuando nosotros estamos viviendo en los tiempos de Lot, entendemos que estamos en los últimos días de los postreros días. Número 3. Cuando los que rompen el pacto se vuelven violentos.
La palabra de Adonai en Berechit 19:4 nos está recordando algo impresionante. Pero antes de que se acostasen, estamos hablando de los tiempos de Lot, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Tremendo esta enseñanza. Cuando Lot se negó a someterse a las exigencias pervertidas de los hombres enloquecidos con el sexo, hubo dos reacciones en ese momento. La primera, la banda de los hombres intentó romper la puerta para arrastrar a los dos ángeles hacia la calle para abusar de ellos. En segundo lugar, ellos reprendieron a Lot por juzgarlos, amenazando con hacerle algo peor, es decir, violarlo si no sacaba a los dos visitantes. Berechit 19:9. La ciudad de Sodoma había pasado de la perversión a la perversión violenta, un paralelo de los 300 años anteriores de Noa, cuando la tierra estaba cubierta de violencia. Y no es lo que estás viendo en las calles hoy en día, y no es lo que estás viendo en las protestas, violencia. ¿No sabes que estamos viviendo en los últimos tiempos, cuando los justos son maltratados violentamente o amenazados por hombres o mujeres perversos? El juego cambia completamente y Adonai finalmente se levanta y defiende a los que están en pacto con él. Una de las principales razones por las que la generación del Mashiach quedó bajo juicio destructivo en el año 70, después del Mashiach, fue la respuesta de Adonai al pueblo judío ortodoxo por derramar sangre inocente, incluso por la muerte de los profetas y sacerdotes que les fueron enviados con llamados divinos. ¿Sabes que en el futuro Adonai permitirá la completa destrucción de una hora en la ciudad que fue culpable de derramar la sangre de los profetas y de los hombres justos? Está en Apocalipsis, Hitgalut 17:6. Qué tremendo lo que Adonai nos dice. Y llegaremos a la tercera característica, que es la que necesito que tú hoy abras tu espíritu, porque yo vengo orando por un avivamiento de Torah, donde tu esposo, tus hijos, tu familia están en arrepentimiento. No solamente tú entras a Torah, sino que la promesa redentora es que haya avivamiento en tu casa, y tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu matrimonio, tu familia reciba el avivamiento. Durante los últimos 40 días del espacio de los 4 meses, entre Chabón y trompetas, lo que es el pueblo de Israel observa la Teshuvá, una temporada tan especial de arrepentimiento. Sabes que se examina nuestro corazón y se describen cartas mutuamente y se recita el Salmo 22 2 veces al día en preparación para el día de la expiación de Yom Kippur. ¿Sabes qué es lo que me resulta interesante observar? Que antes de soplar las trompetas de Yom Teruah, hay una temporada tan importante de arrepentimiento, de preparación para las convocatorias de otoño, que es el regreso de la lluvia tardía. Yo creo, amados, que eso nos da una imagen tan profética del tiempo en que estamos viviendo hoy. Sabes que a medida de que los movamos proféticamente, desde Shavuot hasta Yom Teruah, sucederán 2 cosas. En primer lugar, habrá un importante llamamiento a arrepentimiento para preparar a la gente, porque acuérdense de lo que he enseñado con el tema de lo que es el segundo éxodo, volver a la tierra de Jerusalén.
Y a medida que nos acercamos a ese segundo éxodo, creo que también va a haber un énfasis de un arrepentimiento de volvernos a Adonai en el segundo lugar de lo que te estoy compartiendo. Y a medida que la Kehilá se acerca a ese momento, en el plano natural, aquí en la tierra, las nubes han comenzado a formarse. Óigalo bien, recuerden que la palabra nos enseña que Yeshua vendrá en una nube, y lo que estamos hablando es que las nubes empezarán a formarse para la lluvia tardía. El Ruja se está preparando para el derramamiento final, que terminará cuando suene esa gran trompeta en Yom Teruah. ¿Sabes que el encantamiento seco del verano, el rompimiento de todo esto, es el gran avivamiento en donde tú vas a empezar a ver que tú que padeciste tanto con ese esposo que no quería entrar en Torah, con esos hijos que no querían entender? La palabra de Adonai dice que los tomará y hará de ellos el último avivamiento que se ha pasado del mundo en una vida de Torah. Pídele al Mashiach que entre en tu vida y cambie de manera todo para que empiece una vida de arrepentimiento verdadero en tu vida. Porque Techuvá es volver a Adonai. Y así es como vas a entender el próximo avivamiento toraico que ya está a punto de emerger. Tú, tu familia, tus hijos, tu hogar, tu ministerio, tu Kehilá. Si entendemos los tiempos, entendemos el gran avivamiento que viene sobre la tierra. Baruch Hashem, por aquellos que están entendiendo que la última visitación espiritual es el tiempo del fin. Baruch Hashem. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.